Hoy vamos a meternos de lleno en la vida de uno de los apóstoles más interesantes, Natanael. Y es que su historia no arranca con una fe ciega, sino todo lo contrario, con una pregunta muy directa, cargada de escepticismo, una pregunta que en realidad lo define todo. Así que vamos a descubrirlo. Y aquí la tenemos, la frase que lo hizo famoso. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Pero ojo, esta no es la pregunta de un cínico, para nada. Es la pregunta de alguien que busca la verdad, de un hombre que no se traga lo primero que le cuentan. Y es precisamente esta duda tan honesta el punto de partida de una transformación increíble. En los próximos minutos este va a ser nuestro recorrido. Empezaremos con su escepticismo en Galilea, luego viviremos ese encuentro que lo cambió absolutamente todo, lo veremos convertirse en testigo de milagros y finalmente analizaremos su vida como mártir y el legado que nos dejó. Y sobre todo veremos qué nos enseña hoy su increíble sinceridad. Venga, pues empecemos por el principio, porque para entender de verdad a Natanael, primero tenemos que entender el mundo que le rodeaba, la Galilea del cielo primero. A ver, tenemos que imaginarnos un lugar que era un auténtico hervidero, un cruce de caminos total. Galilea estaba bajo el dominio del Imperio Romano, y por sus calles se mezclaba el arameo, el griego, el latín, y también, claro, la esperanza susurrada de que llegaría un Mesías a poner orden. Todo esto mientras se las veían y se las deseaban para pagar los impuestos. Un ambiente intenso. Y en este entorno tan particular creció Natanael. Su nombre ya nos da una pista, significa don de Dios. Y a diferencia de otros apóstoles como Pedro o Andrés, él no era pescador. Venía de Caná y por lo que se intuye era más bien un hombre de estudio, alguien que se pasaba horas con los textos antiguos, buscando la verdad con una sinceridad a prueba de bombas. Y esto nos lleva, claro, al momento clave de su vida. A ese encuentro que va a hacer que su escepticismo salte por los aires y se transforme en una fe inquebrantable. Todo empieza con su amigo Felipe, que llega corriendo, vamos, que no le cabe la emoción en el cuerpo. Acababa de conocer a Jesús y lo tenía clarísimo. Por fin había encontrado al Mesías que llevaban esperando siglos. Su entusiasmo es contagioso. Y aquí vemos un contraste que es una maravilla. Felipe llega con una certeza absoluta, la que te da una experiencia personal. Natanael, en cambio, responde con una duda muy sincera. Sí, pero basada en un prejuicio de la época. Nazaret era una aldea minúscula, sin importancia. ¿Cómo iba a salir el Mesías de ahí? Pero lo bueno es que Felipe no se pone a discutir con él, no intenta convencerlo con argumentos teológicos. No. Su respuesta es una de las invitaciones más potentes y sencillas de la historia. Ven y verás. Es decir, le ofrece que lo compruebe él mismo, que tenga su propia experiencia. Y aquí, atención, porque la historia da un vuelco tremendo. Antes de que Natanael pueda decir ni media palabra, Jesús lo ve llegar y suelta esto. Esto no es un simple saludo, es una radiografía completa de su carácter. Reconoce su sinceridad, esa cualidad que lo definía, sin haber cruzado una sola palabra con él. La reacción de Natanael es de asombro puro. ¿Cómo es que me conoces? Es la pregunta de alguien que se siente visto de verdad, hasta el fondo, por un completo desconocido. En ese momento, su escepticismo empieza a temblar. Y la respuesta de Jesús ya es el golpe de gracia. No dice, he oído hablar de ti o me han contado. Dice algo mucho más profundo, te vi. Y el lugar donde lo vio, bueno, eso lo cambia absolutamente todo. Porque claro, para nosotros estar bajo la higuera puede sonar a echarse la siesta, pero para un judío piadoso de la época era un símbolo cargado de significado. Era el lugar de la paz, de la oración, de meditar las Escrituras, el espacio de intimidad con Dios. Jesús no solo vio donde estaba físicamente, vio el anhelo más profundo de su alma. En ese preciso instante, ¡puf!, toda la duda, todo el escepticismo se desvanece. La revelación es tan personal, tan bestial, que la respuesta de Natanael es inmediata y total. Pasa del ¿puede salir algo bueno de Nazaret? A la confesión de fe más completa que se puede hacer. Es una transformación en un segundo. A partir de ese momento, la vida de Natanael da un giro de 180 grados. Se une a los discípulos. Jesús le había prometido que vería cosas mayores, y su vida se convirtió en una prueba constante de ello. Y vaya si vio cosas mayores. Fue testigo del primer milagro, la conversión del agua en vino, que además fue en su pueblo, en Caná. Vio cómo se multiplicaban los panes y los peces, escuchó enseñanzas que rompían todos los esquemas y, sobre todo, estuvo allí para la pesca milagrosa después de la resurrección. Su vida fue una confirmación continua de esa primera revelación. Pero la historia de Natanael no termina aquí, ni mucho menos. Tras la ascensión de Jesús, su viaje como apóstol, en realidad, no había hecho más que empezar.
Aquí una curiosidad que a veces genera confusión. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, el nombre de Natanael no aparece. En su lugar, se habla de Bartolomé. Pues bien, la mayoría de los expertos están de acuerdo en que son la misma persona. Natanael era su nombre de pila y Bartolomé era como el apellido, que significa hijo de Tolmai. La tradición cristiana cuenta que su misión lo llevó lejísimos, a lugares como la India, Persia y, sobre todo, Armenia. Y fue allí donde, según estos relatos, su fe inquebrantable lo llevó a un final espantoso. Se dice que fue martirizado por orden del rey, siendo desollado vivo y luego decapitado. Un final terrible para una vida dedicada a esa verdad que encontró bajo una higuera y que ha dejado un legado de valentía que perdura, especialmente en las iglesias de Oriente. Muy bien. Después de este viaje tan dramático, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué nos dice a nosotros hoy en día la vida de Natanael? Su camino es un modelo súper interesante. Empieza con una duda honesta, no con una fe ciega. Pero esa duda no lo deja paralizado, sino que lo empuja a investigar. Y eso lo lleva a un encuentro personal, que lo transforma de arriba a abajo y que culmina en un compromiso absoluto. Y aquí está, yo creo, la lección más profunda de su vida. La historia de Natanael es un recordatorio de que la autenticidad vale mucho más que la apariencia de piedad. Nos enseña que no hace falta fingir una fe perfecta, que lo que de verdad importa es esa búsqueda sincera de la verdad que uno lleva por dentro, sobre todo en esos momentos de duda y de soledad. Y, para terminar, queda una pregunta flotando en el aire. El gran momento de Natanael ocurrió porque alguien vio lo que había en su corazón en su momento más privado. La pregunta entonces es, ¿qué hay en el nuestro? ¿Qué anhelos, qué dudas y qué esperanzas se esconden bajo nuestra propia higuera cuando nadie mira? Porque la historia de Natanael sugiere que es precisamente ahí donde puede empezar la revelación más profunda.